El siguiente es un programa de la cooperación académica e institucional entre la emisora La Cúpula Estéreo y la Universidad Libre, Seccional Socorro. Barra Libre, la actualidad y los temas jurídicos que a usted le interesan. Barra Libre, en marco del desarrollo y ejecución de la proyección social del consultorio jurídico en el municipio del Socorro. Barra Libre. Buenos días, oyentes amables de la Cúpula Estéreo. Qué grato saludarles en este jueves 20 de abril del año 2017. Una mañana un tanto fría en el municipio del Socorro. Aquí estamos con ustedes a esta hora desde la Universidad Libre, Seccional Socorro, el mejor camino al futuro, para compartir en esta hora, ya nuestra costumbre es compartir con ustedes los jueves entre las 8 y las 9 de la mañana, Barra Libre, el espacio institucional de nuestra Universidad Libre Seccional Socorro. 20 de abril del año 2017, sigue el invierno en gran parte del país. Ya conocíamos hace algunos días la afectación que se dio a causa del invierno, el desbordamiento de dos afluentes muy importantes en el departamento del Putumayo, que afectó gran parte de la ciudad de Mocoa, que empieza a reponerse poco a poco de esta situación generada por el invierno que se vive en el país. Recientemente también conocimos la noticia de personas fallecidas en la ciudad de Manizales, donde se sigue atendiendo a las víctimas también de esta situación a causa de la ola invernal que se vive en el país. Por fortuna, pues en nuestro municipio, en nuestra región comunera, pues la ola invernal no ha generado víctimas, de pronto alguna afectación en algunas vías, pero por fortuna pues no se han generado pérdidas humanas ni pérdidas de pronto a cultivos o a animales en nuestra región. Ojalá que muy pronto pues cese esta ola invernal que viene afectando gran parte del país, especialmente zonas ribereñas, como lo es en el caso del departamento de Santander, zonas ubicadas a orillas de los ríos en cualquier parte del país. Alfredo Chocontán está en la coordinación técnica, acompañándoles Orlando Vargas Ariza. Ustedes podrán comunicarse con nosotros a través del 727-6197 en Barra Libre. Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas. Es nuestra frase para hoy jueves. Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas. Esta frase pues encaja muy bien con el tema que traemos en el día de hoy, frase pronunciada por Maximiliano Robespierre. ¿Y quién fue Maximiliano Robespierre? Pues Maximiliano Robespierre, conocido como Maximiliano Robespierre, ya que su nombre original es Maximilien Francois Robespierre. Nació el 6 de mayo de 1758 en París, Francia, y falleció el 28 de julio de 1794. Fue un abogado, escritor, orador y político francés, apodado El Incorruptible, ampliamente conocido en el derecho francés y por supuesto sus ponencias, sus posiciones muy importantes, sobre todo conocido como El Incorruptible, pues El Incorruptible ha sido motivo de estudio, sobre todo en las facultades de Derecho, no tan solo de Francia, sino también, por supuesto, de América Latina. Hay muchos países que toman como referentes sus planteamientos y propuestas. Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas. Maximiliano Robespierre, este escritor, orador político francés, apodado El Incorruptible. Pues el tema de hoy va de la mano con la frase "por las víctimas". Es el lema que ha tenido este año la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, que se celebra cada 9 de abril desde que se aprobase la Ley 1448 de 2011. Por todo el país,
en 10 consulados del continente americano se realizaron actividades para recordar cómo nos afectaron décadas de violencia y cómo se están sobreponiendo quienes siguen adelante con sus proyectos de vida. Las víctimas son una parte fundamental de la democracia colombiana y para ellas queremos todo el reconocimiento y el apoyo. Dice una frase mencionada por Paula Gaviria, quien ha trabajado muy de la mano con las víctimas para buscar de una u otra forma resarcir este daño, minimizar estos efectos dolorosos que se han generado por décadas en el país. Pues este año no fue la excepción. El 9 de abril, que coincidió con la celebración del Domingo de Ramos, pues el Día de las Víctimas en nuestro país. Para hablar del tema, vamos a compartir con nuestros oyentes algunos apartes de la sentencia T197 de 2015. Esta sentencia hace énfasis de manera muy importante en el tema de víctimas, cómo el gobierno nacional enfrenta esta situación con el fin de garantizar el resarcir a las víctimas, todo ello, y garantizar después el restablecimiento de sus derechos. Derecho a la reparación integral de las víctimas. Hablamos de los parámetros constitucionales, derecho a la reparación integral de las víctimas en cuanto a sus elementos. Una cosa son los parámetros constitucionales y otro tema muy diferente ya son los elementos del derecho a la reparación integral de las víctimas. El derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, incluyendo la población desplazada por la violencia, nuevo marco jurídico que contempla la Ley 1448 de 2011 y los derechos reglamentarios. La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan disposiciones, regula de forma general el derecho a la reparación integral de las víctimas. Aquí empieza lo importante del tema. Esta ley regula de forma general el derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, incluyendo de manera especial a la población desplazada por la violencia. Así que es un tema muy importante, un tema que sin duda alguna ha venido recibiendo mucha atención por parte del gobierno nacional, por parte, por supuesto, también de países amigos y de la comunidad internacional. Ya el tema del conflicto armado pues ampliamente abordado en estos últimos años de gobierno. Ya hoy por hoy el país ya está encaminándose hacia nuevos rumbos luego de haber concluido el tema de la negociación con las FARC. Ya están en su fase final y pues próximamente se dará ya oficialmente el tema de la entrega de armas, pero sin duda alguna en estos tiempos en los cuales, en estos meses, digamos meses atrás, desde que se iniciaron los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC, pues sin duda alguna se redujeron de manera importante las noticias que a diario nos sorprendían a los colombianos sobre personas víctimas de la violencia a causa de ese actor armado y del conflicto que durante 50 años se vivió en el país. Hoy por hoy las cifras de violencia en el país pues ya están en otros matices. Por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de víctimas en riñas y todo ello, más no las cifras dolorosas y escalofriantes que se daban en el país de víctimas del conflicto como tal. En este momento pues sí hay conflicto con otros actores armados, pero el gran conflicto que durante 50 años vivió el país con la organización alzada en armas, denominada como las FARC, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, pues sin duda alguna ha traído un gran alivio al país, sobre todo en el tema de víctimas y de personas que fueron afectadas por esta situación de violencia en el país. Bueno, indemnización por vía administrativa para víctimas del desplazamiento forzado. Es un tema que estaremos compartiendo en el día de hoy, cómo se ha venido dando el proceso y por qué hacemos ello, teniendo en cuenta la celebración del Día de las Víctimas del pasado 9 de abril, todo el trabajo que se ha venido haciendo, de un lado la negociación con los actores armados y de otro lado, por supuesto,
el tema de la ley de víctimas que se inició desde el gobierno que antecedió al presidente Juan Manuel Santos, pero que no se clarificó, digamos, con las víctimas, no se logró empezar ese trabajo de resarcimiento a las víctimas y todo ello. Sí se hizo un marco jurídico y todo ello, pero no se avanzó de manera significativa porque lastimosamente la gran parte de los recursos del Estado pues fueron destinados en su momento para la guerra. Ahora ya en esta nueva etapa crucial del país, pues ya esos recursos se destinan es para la construcción de la paz, y dentro de esa construcción de la paz, pues obviamente están las víctimas del conflicto, las víctimas que están en el centro de toda esta situación del conflicto y que requieren una reparación integral y sobre todo la garantía de no repetición. Vamos a escuchar una página musical colombiana y ya entramos a hablar del tema, lo que tiene que ver con la indemnización por vía administrativa para víctimas del desplazamiento forzado que ha planteado el gobierno, que ha hecho el gobierno y dónde están las víctimas que han recibido esta reparación y dónde están las víctimas que siguen reclamando esa reparación. Ya regresamos. ¿Qué dicen? Colombia, oh Colombia, ¿qué está pasando? ¿Cómo creces con tanto dolor y guerra? Colombia, oh Colombia, ¿qué está pasando? ¿Cómo creces con tanto dolor y guerra? Sin motivo nos estamos alejando de la paz y los bambucos de mi tierra. La música de mi pueblo están cambiando, se deleitan reciclando la extranjera. Hasta el himno de la patria están violando. No dejemos pisotear nuestra bandera. Eres bella, dulce, grande y soberana. De orquídeas, mares y ríos, valles, llanuras, montañas, todos los climas reflejan la grandeza colombiana. Falta el del entendimiento que lesiona tus entrañas. Quisiera encontrar como la otra vez, senderos de gloria, serenatas dar, de noche pescar y borrar la herida que dejó al cambiar por odio fatal tu lejana historia de la libertad. Pensar y tener derecho a la vida, la paz y el folclor, por razón de honor, hay que rescatar. Basta respetar, tolerar y amar a nuestros hermanos, hasta que soldados y guerrilleros puedan cantar, entonar en coro, que viva Colombia, esta patria grande de todos los colombianos. Quisiera encontrar como la otra vez, senderos de gloria, serenatas dar, de noche pescar y borrar la herida que dejó al cambiar por odio fatal tu lejana historia de la libertad. Pensar y tener
derecho a la vida, la paz y el folclor, por razón de honor, hay que rescatar. Basta respetar, tolerar y amar a nuestros hermanos, hasta que soldados y guerrilleros puedan cantar, entonar en coro que viva Colombia, esta patria grande de todos los colombianos. Una hermosa melodía, ¿no? Que sin duda alguna pues encaja muy bien con el tema. Muy amable don Alfredo Chocontá, que nos ha seleccionado esta canción para el tema que estamos compartiendo hoy con nuestros oyentes de lo que tiene que ver con la reparación de víctimas dentro de todo este tema pues del proceso de paz que ha avanzado significativamente para el país. Y eso es precisamente lo que refleja esta melodía, ¿no? Es el sueño de todo colombiano. Hombre, qué grato que nuestros niños que empiezan a crecer en estos tiempos, lo estamos hablando de los niños de 4 o 5 años o los niños que han nacido en estos últimos años, pues puedan tener la dicha de contar con un país en el cual ya el tema de violencia ha pasado la página. El tema de la violencia sin duda alguna ha quedado atrás. Es doloroso, Alfredo oyentes, cuando uno habla con un adulto mayor de 75, 80 años y ve uno con inmenso dolor cómo empieza a contar nuestros adultos mayores, sobre todo quienes han vivido en zonas rurales, quienes han vivido en regiones alejadas de las capitales, pues vieron un adulto de 75 años contar cómo sus padres vivieron la violencia, aquella violencia bipartidista que se dio. Luego cómo en sus años de juventud el país vivió también una guerra con el tema del narcotráfico. Y ver cómo también en los últimos años una guerra en la cual los grupos al margen de la ley le causaron dolor al país, la misma fuerza pública en acciones equivocadas, la misma violencia generada por acciones del Estado y todo ello, pues sin duda alguna es una persona que a sus 75 años no ha conocido un país en paz, no ha conocido un día sin que los titulares de la prensa nos hayan presentado noticias dolorosas para el país. Y es muy grato ver cómo ya nuestros niños en este año 2017 y en estos tiempos que son coyunturales para el país, pues empiezan ya a ver un país, sí con muchas dificultades, pero sin duda alguna ya el tema de la violencia pues es un gran alivio, sin duda alguna, para muchas familias, para todas las regiones de Colombia que de una u otra forma nos hemos visto inmersas en el tema del conflicto armado. Ahora bien, hablamos de la indemnización por vía administrativa. Si bien es cierto, se generaron unas víctimas, entonces ya aquí no se está hablando de quiénes las causaron, de qué fue lo que sucedió, no, unas víctimas del conflicto. El conflicto armado en cualquier lugar del mundo pues ha generado gran cantidad de víctimas por diversas circunstancias, unas producidas por los grupos al margen de la ley, otras producidas por acción de la fuerza pública, y todo ello sin duda alguna pues ahí están las víctimas, y ya en este momento pues no valdría la pena ir a decir esta víctima del conflicto es a causa de tal grupo o de tal acción, etcétera, etcétera. No, eso ya queda atrás. Ya lo que queda es una clasificación general de las víctimas del conflicto en el país, y para ello pues se ha creado esta ley. Con ocasión al conflicto armado dentro de la política transicional, el Estado colombiano, en atención a la obligación que debe tener todo Estado para con las víctimas del conflicto armado, ha establecido la indemnización por vía administrativa como medida de impacto en el proceso de reconciliación, la cual se establece como una herramienta célebre, eficaz y flexible. Mire las características de esta herramienta o de este marco. Mire, herramienta célere, es decir, que debe ser de una manera pronta, eficaz, que debe ser de manera eficiente, y flexible, es decir, que en algún momento dado haya que ceder con el fin de poder garantizar a las víctimas, se tenga que hacer eso. La flexibilidad es muy importante en este caso. En sede administrativa, la reparación está fundamentada primero en el principio de subsidiariedad y complementariedad
aunque se encuentran sometidos a ciertas restricciones que impiden una compensación plena equivalente a la de los beneficios de manera justa y adecuada. Por esta vía, es decir, la vía administrativa, es posible la determinación de normas indemnizatorias, es decir, normas que garanticen una indemnización, que garantice unos recursos económicos para que la persona en parte pues pueda repararse, pueda recuperar en la parte económica, menores a los daños de la justicia ordinaria en virtud, al inverso, de destinatarios y las medidas de impacto que se buscan. Primero entonces hablamos del tema económico, que es muy importante. Sin duda alguna el dinero no lo es todo, pero una persona que ha sido víctima del desplazamiento pues ha pasado muchas dificultades económicas, ha tenido que pasar grandes situaciones difíciles en su vida a causa de la falta de una sostenibilidad económica. Entonces ahí el Estado es donde entra a reparar, a indemnizar, a garantizar, digamos, unos recursos económicos para que esta persona pueda tener una sostenibilidad. Y luego viene también, por supuesto, el tema jurídico y viene también el tema de acompañamiento, porque si bien es cierto, no se puede pensar en que solo con el dinero ya se va a reparar la víctima, no, es un acompañamiento que se debe dar también, y todos estos complementos deben ir muy de la mano como lo indica la ley. Ahora bien, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en su artículo 3º del decreto 1290-2008, es decir, que ya se tiene un tiempo importante, estamos hablando del 2008 al 2017, serían 9 años, ¿cierto? Reproducido también en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, ¿y qué nos dice? Prohíbe la doble reparación económica por el mismo concepto o violación. Uno sabe que muchas familias, pues, y con todo respeto, se especializan en el tema de pedir al Estado. En muchas regiones de Colombia, les voy a citar un caso. Ejemplo, una familia en X región fue afectada por la violencia y de pronto puede pensar que solo la reparación va a ser económica, entonces solicitan que se les repare económicamente, logran la reparación, no se preocupan de pronto por pedir un acompañamiento a las víctimas, por pedir una asistencia del Estado, porque no se quede solamente en lo económico. Entonces, cuando ya lastimosamente ese dinero lo han agotado o ese bien que les ha dado, pues fácilmente vuelven a pedir, no, ya se nos acabó, entonces queremos pedir más. Uno se encuentra con esos casos en diferentes regiones del país y muchas personas que vuelven esto, es una solicitud tras otra de solicitud de dinero al Estado, y no se puede manejar de esa manera el tema, y por ello la ley clarifica el tema que nadie podrá ser reparado doblemente por el mismo concepto o violación, con cargo a los recursos del Estado. Por lo anterior, consideró que no era procedente la solicitud elevada por los accionantes en la medida en que para el caso concreto del homicidio, por ejemplo, se reconoció el pago de indemnización a lo que había lugar. Es decir, que muchas personas han tenido que acudir a una reclamación al Estado en el tema económico, reciben la indemnización, pero cuando terminan el dinero, pues buscan otro argumento o alguna circunstancia para seguir reclamando del Estado este dinero, y así pues ningún Estado aguantaría. Entonces sí, hay que regular esta ley para evitar, porque son casos que se presentaron en el pasado que mucha gente pues reclamó durante varias ocasiones por el mismo hecho de violencia, mientras que otras personas pues no lo han podido hacer a causa de que los recursos no son suficientes. Ahora bien, derecho de las víctimas a la reparación integral. Este tema es supremamente importante. En materia de reparación a las víctimas, la Corte Constitucional ha reiterado, en atención a una interpretación armónica de los artículos 1, el artículo 2, el artículo 29, el artículo 93, el artículo 229 y 250 de la Constitución Política, lo siguiente: los lineamientos que al respecto ha establecido el derecho internacional, que éstas tienen, de acuerdo a los artículos
mencionados constitucionalmente. Términos generales de derechos a tener primero y a poder ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz para obtener la reparación. Con estos artículos mencionados de la Constitución, pues se le está garantizando al ciudadano primero a ejercer un recurso accesible, que sea rápido, que sea eficaz y con el fin de obtener la reparación. Estas personas tienen el derecho a ser reparadas adecuadamente por los perjuicios sufridos. ¿Y dónde está el contenido constitucional? Pues ya hablamos del artículo primero, el artículo segundo, el artículo 29, el artículo 93, el artículo 229 y el artículo 250 de la Constitución. Pues es un contenido constitucional supremamente amplio en el tema de reparación de las víctimas. Bueno, ahora bien, en atención a la ley 1448 de 2011, esta compensación sintetizó en una sentencia que es la sentencia de unificación 254 de 2013. En esta sentencia se unificaron los parámetros constitucionales mínimos respecto a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación. Aquí entonces ya hablamos que antes que la reparación, antes que la justicia está la verdad, que es un derecho de las víctimas. El derecho a la verdad. ¿Qué sucedió con mi ser querido? ¿Dónde está mi ser querido? ¿Por qué me le quitaron la vida a mi ser querido? ¿Por qué está desaparecido? Todo ello es lo primero que enmarca la ley. Ahora, luego viene el tema de justicia. Que se haga justicia para reparar ese daño. Es decir, que quienes lo hayan cometido paguen el daño que causaron a la víctima y a su familia. Ahora bien, la reparación ya es la indemnización, ya es la manera como el Estado va a entrar a resarcir ese daño. Ahora bien, en casos de delitos que constituyen un grave atentado contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, en la referida providencia, la Corte concluyó que estos lineamientos tienen plena aplicación no solo en el ámbito de las reparaciones que se otorgan en sede judicial, sino en contextos de justicia transicional con el objetivo de evaluar la constitucionalidad de programas masivos de reparación por vía administrativa. De acuerdo con lo establecido en la citada sentencia de unificación de jurisprudencia, el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral incorpora los siguientes elementos. ¿Qué debe contener el tema de reparación a las víctimas? Debe contener los siguientes elementos, es decir, hay que tener unos protocolos y todo ello que están establecidos en los siguientes ítems que vamos a compartir con ustedes. Primero, el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las personas que han sido objetos de violaciones de derechos humanos. Ese es el punto de partida. Reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño que se ha causado. Como segundo aspecto, es lo relacionado a los estándares definidos por el derecho internacional relativos al alcance, a la naturaleza, a las modalidades y la determinación de los beneficiarios del derecho a reparación. Es decir, de acuerdo a los estándares internacionales, muchas veces podemos creer que es que el gobierno se está inventando, que es que Colombia se está improvisando. No, señor, aquí la ley es muy clara y nos dice, de acuerdo a los estándares internacionales que se han dado, donde ya se han presentado estas situaciones, el caso, por ejemplo, que se presentó en Chile, que se presentó en Argentina, por citar únicamente dos casos del tema de violencia y reparación, pues Colombia también está haciendo esta reparación acorde a los estándares internacionales. Entonces aquí ya hablamos del alcance, de la naturaleza, de las modalidades y la determinación de los beneficiarios del derecho a la reparación. ¿Quiénes tienen derecho a la reparación? Otro de los puntos importantes es el derecho a obtener una reparación integral. ¿Qué implica? El deber de adoptar distintas medidas orientadas a la dignificación. Miremos aquí. Ya la palabra dignificación no propiamente nos está hablando de los recursos económicos. Sí es importante, pero la dignificación de la persona, el acompañamiento, ahí está de la mano la restauración del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas. Es decir, que si una persona
perdió la vida un ser querido, su esposo, su padre. Entonces muchas familias han tenido que desplazarse aún de sus propiedades, de sus fincas, de sus municipios. Entonces ya la afectación, aparte del daño que sufrieron por la pérdida de su ser querido, viene otro daño adicional, que es el abandono del sitio donde tenían una vida digna y tienen que ir a engrosar filas de miseria, o han tenido que ir a engrosar filas de miseria en otras regiones distintas a las que estaban, pues por problemas también a perder sus vidas. Todo eso pues se debe tener en cuenta en este tema, el derecho a obtener una reparación integral. Ahora bien, la restitución plena. ¿Qué es la restitución plena? La restitución plena es el restablecimiento de la víctima a la situación anterior. Es decir, cómo se encontraba la víctima, cómo se encontraba esa familia antes del momento de ocurrir el hecho de violencia. Entonces, la obligación del Estado es volver a que esa persona, como mínimo, pues pueda estar en aquella condición en la que se encontraba en ese momento, que es muy importante, antes del hecho de violencia. Esta es una situación de garantía de los derechos fundamentales, y dentro de ello están las medidas, se incluye entre otras la restitución de las tierras usurpadas y despojadas a las víctimas, y por ello en los acuerdos de La Habana, Cuba, uno de los primeros temas fue el tema de tierras en Colombia, que ha generado pues que muchas personas se opongan al tema, pero generalmente quienes se oponen al tema pues al mirar el trasfondo de todo esto, pues son propietarios de gran cantidad de tierra que no precisamente ellos generaron el desplazamiento, pero sí quienes le vendieron a ellos o quienes le entregaron estos terrenos, pues lamentablemente en algún momento se vieron inmersos en esta situación. Y en la década, sobre todo finalizando la década de los años 90 y empezando los primeros años del 2000, se encontraba uno con gran cantidad de tierras que se le quitaban a familias enteras y luego resultaban en manos de empresas, en manos hasta de personas conocidas en el medio de la política, y todo ello sin duda alguna. Y es ahí donde empieza el tema del diálogo entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, el tema de restitución de tierras, que es un tema supremamente complejo, que ha venido avanzando, no como quisiéramos los colombianos, pero que sí ha venido avanzando de una o de otra forma, tratando de recuperar esas tierras. Lógicamente, quienes hoy la tienen, pues alegan que las adquirieron legalmente, pero el Estado pues ha entrado a nombrar especialistas en el tema para tratar de una u otra forma de recuperar estas tierras y que se vuelvan a entregar a sus dueños originales, a sus dueños en el momento en que fueron afectados por la violencia. La restitución plena es el restablecimiento de la víctima a la situación anterior. Ya hablamos del tema. Ahora hablamos de la compensación. La compensación, de no ser posible el restablecimiento pleno, es procedente de la compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado. Es decir, que una persona tenía una tierra, por ejemplo, en el sur de Bolívar, que no tenía título, que la persona hace 20 años dejó esa tierra y todo eso, ya la tierra está está en manos de otras personas que hoy por hoy tienen un título legal, y todo ello que por alguna circunstancia no se puedan volver a su sitio, pues el gobierno en esta ley está garantizando que esa persona, que esa familia se va a indemnizar económicamente por todos los daños causados para que pueda retomar su vida normal a la menor brevedad. Otro de los temas es la rehabilitación por el daño causado mediante la atención médica y psicológica. La atención psicológica es sumamente importante porque acompañar a una persona víctima de la violencia es un tema que conlleva mucho tiempo, que conlleva un gran acompañamiento, ¿no? Cuando una persona pierde un ser querido por hechos naturales, pues queda un dolor muy grande y la persona empieza a reponerse poco a poco, pero cuando ya la pérdida de un ser querido ha sido a causa de la violencia, a causa del conflicto, pues el tema es mucho más doloroso y por ende requiere un acompañamiento mucho mayor, un acompañamiento con mucha más presencia de seguido por parte de quienes psicológicamente pueden asistir a la familia afectada con esta situación, así como la prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines. En cualquier lugar del país, las personas desplazadas por ley deben ser atendidas
así no tengan su carnet de salud, así, todo ello no es una obligación del Estado, y muchas veces en las instituciones de salud, algunas entidades privadas, con todo respeto, pues de pronto dicen, no lo podemos atender folclóricamente, y el gobierno nacional ha reglamentado que las personas víctimas del conflicto pues deben ser atendidas, y para ello pues estas personas han quedado registradas en una base de datos. Para ello portan alguna documentación que los identifican como víctimas del conflicto. Otro de los temas, la satisfacción, que consiste en la reivindicación de la memoria y dignidad de las víctimas a través de medidas simbólicas. La satisfacción consiste en la reivindicación de la memoria y de dignidad de las víctimas a través de medidas simbólicas. Ejemplo, que salió por la prensa hace unos 20 años que el ciudadano un ciudadano X pertenecía a un grupo subversivo y fue dado de baja en operativos con la fuerza pública. Y resulta que con el tiempo se estableció que ese ciudadano no pertenecía a ningún grupo subversivo y que el ciudadano fue estigmatizada a su familia y fueron señalados de ser familiares de una persona que hacía parte de un grupo al margen de la ley, y así no fue. Entonces, mediante un acto simbólico, el Estado tiene la obligación, de reparar el buen nombre de esa familia y de quienes fueron estigmatizados. Que por algún caso una persona que equivocadamente fue señalada de algún hecho de violencia en esos momentos, entonces se comprueba que no fueron las cosas tal cual como se dieron a conocer. Entonces su familia tuvo que sufrir el señalamiento sin causas que esa persona hubiese cometido, sino por una equivocación o por una falsa información. Ahora, garantía de no repetición. A fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repita, se debe asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión sean removidas. Imagínese usted que una familia víctima tuvo que ubicarse en la capital colombiana, y resulta que, ya se les garantiza que retornen a su región, vamos a suponer al Magdalena Medio, y llegaron al Magdalena Medio y a los 2 o 3 meses de haber iniciado su nueva vida, vuelve nuevamente a ser afectada por la violencia. Pues no se puede dar esa situación que lamentablemente se ha presentado. Muchas personas han vuelto al lugar y tienen que nuevamente ausentarse por causa de que no se les garantiza la no repetición. Entonces, en este tema se ha enfatizado en la ley 1448 la garantía de no repetición, poderle garantizar a esas familias, a esas víctimas del conflicto, que no van a volver a vivir esas circunstancias. Mire, nos hemos encontrado con personas que han sido víctimas de un grupo guerrillero y al poco tiempo víctimas de un grupo paramilitar, y hay casos también dramáticos en los cuales familias, mire, conocimos una familia de un caso que se presentó hace algunos días y hay algunas sentencias sobre el tema. Una señora que fueron víctimas en la región del departamento de Bolívar, víctimas de los paramilitares en su momento cuando operaron en esta región, y aparte de ello fueron víctimas también, su familia de su esposo fueron víctimas de un grupo subversivo al margen de la ley, y aparte de ello otros de sus familiares cayeron también en víctimas de falsos positivos. Entonces es un tema dramático y doloroso, y eso se ha vivido por parte de algunas familias en el país, el haber experimentado el dolor de la violencia en todas sus magnitudes, y para ello se habla de la garantía de no repetición. Antes de ir a la siguiente página musical que nos prepara don Alfredo Chocontá, vamos a hablar del derecho a la reparación, lo que incluye. El derecho a la reparación incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad, es decir, que la persona haya podido establecer, qué pasó con mi familiar, qué pasó con mi ser querido, por qué se dio ese hecho doloroso. Ahora, el tema también de la memoria histórica, en el caso de que se haya afectado a esa familia, también el buen nombre de esa familia y todo ello con esta situación. También como medidas destinadas a que se haga justicia, que se investigue y se sancione
a los responsables, máxime cuando se tiene en cuenta que existe una relación de conexidad e interdependencia entre el derecho a la reparación y los derechos a la verdad, es decir, que son derechos conexos que están muy de la mano y el uno es complemento del otro, porque mientras se establece el derecho a la verdad, pues ahí entra el derecho a la reparación y a garantizar esa reparación, diría, y la ley especifica muy bien, sin verdad y sin justicia, pues es difícil avanzar sobre el tema. Entonces se requiere la verdad y la justicia, es decir, el derecho a la reparación desborda el campo de la reparación económica. Tema muy importante que estamos compartiendo hoy con nuestros oyentes, pues teniendo en cuenta que el pasado 9 de abril se celebró el Día de las Víctimas en el país. En la segunda parte de nuestro programa vamos a entrar a hablar de las víctimas que se han generado por el conflicto armado en Colombia, cuántas se han reparado y cuánto dinero ha invertido el gobierno nacional en reparar a las víctimas. Son unas cifras oficiales que bien vale la pena analizar en nuestro segundo segmento del programa. Otra página musical y ya regresamos con ustedes en Barra Libre, el espacio institucional de la Universidad Libre, Seccional Socorro. Se está requemando. ¿Por qué será que el agua donde vivían peces ya se está acabando? ¿Por qué será que ahora ya no juegan los niños a los vaqueritos y a los pescadores que era tan bonito? A los vaqueritos y a los pescadores que era tan bonito. Siempre se ven jugando a la muerte probar y fabricando bombas y espadas filosas se van a matar. Las madres siempre veo muy tristes caminando. Pobrecitas las madres porque ahora sus hijos se están rebelando. Pobrecitas las madres porque ahora sus hijos se están rebelando. Yo vi el café morirse sobre el hielo. Las armas nucleares que nos amenazan me trajeron miedo. También he visto el río salirse de su lecho. Arrasó con plantas y a muchas familias las dejó sin techo. Arrasó con plantas y a muchas familias las dejó sin techo. El mar que era apacible, enfurecido está. Ya no hay caracoles y a los pescadores llevándose están. No culpemos a nadie, llegamos a la meta. Pues estamos locos y también queremos destruir la tierra. Pues estamos locos y también queremos destruir la tierra. Son las 8 de la mañana 45 minutos, 8 de la mañana 45 minutos. Estamos en Barra Libre, el espacio institucional de la Universidad Libre, Seccional Socorro,
en este jueves, como todos los espacios, pues compartiendo temas de la actualidad jurídica. Ya recordamos que el programa de hoy pues está dedicado a hablar del tema de las víctimas, de la reparación y todo ello teniendo en cuenta pues la reciente conmemoración del Día Nacional de las Víctimas el pasado 9 de abril, donde las víctimas del conflicto fueron escuchadas por el Congreso colombiano durante gran parte del día y muchas intervenciones que sin duda alguna pues le indican al país que las víctimas coinciden en que la situación del país por fortuna pues pasa un momento muy importante luego del conflicto armado, confían en el tema del proceso de paz, pero pues están a la espera de que se les pueda atender de una mejor manera, se les pueda resarcir su daño, porque gran parte de las víctimas pues todavía no han recibido esa reparación que por ley pues se les ha garantizado, esa reparación a la cual tienen derecho las víctimas del conflicto armado, pero pues tienen todavía plena confianza en el proceso. Víctimas del conflicto en Colombia supera los 8 millones. Triste noticia. Víctimas del conflicto en Colombia superan los 8 millones. Desplazamiento, amenazas y despojo son los hechos violentos más enunciados. El desplazamiento, las amenazas y el despojo son los hechos violentos más denunciados en el país. En el último año, casi 1 millón de personas se registraron ante la unidad de víctimas como afectadas por los hechos relacionados con la guerra desde 1985. Es decir, desde el año 1985 se ha empezado a tomar unos listados, una base de datos de las víctimas del conflicto en Colombia. Y durante el último año se registraron aproximadamente 1 millón de personas más, es decir que la cifra ha superado los 8 millones de víctimas del conflicto en Colombia. Este conteo, que es la base para aspirar a la reparación administrativa que entrega el Estado, llegó a los 8 millones de personas, que es casi el doble de los cálculos que se hicieron en el año 2011 cuando fue promulgada la ley, y se estimaba que los colombianos que pedirían reparación serían cerca de 4,5 millones, pues eran los que entonces aparecían en los registros de la Oficina de Acción Social de la Presidencia de la República, encargada de ayudas humanitarias. El hecho de que el conflicto siga y fallos de las Cortes que obligaron a la inclusión de las víctimas de las bandas criminales y reconocimiento a personas desplazadas que ya habían recibido algún tipo de medidas de reparación están entre las razones de la actual situación. Además, 274.784 personas han sido reconocidas en el registro de víctimas por orden de los jueces. Solo por orden de los jueces han sido reconocidas como víctimas 274.784. Es decir que algunas personas tuvieron que acudir a la justicia para que se les pudiera incluir como víctimas, y los jueces pues les han designado esta categoría de víctimas teniendo en cuenta pues lo que han aportado al proceso. En los últimos 4 años, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha cumplido con la reparación de 590.000 personas. ¿Cómo se han reparado estas 590.000 personas víctimas del conflicto? Utilizando recursos superiores al billón de pesos. Pero el reto presupuestal que supone el registro de víctimas podría superar en las próximas décadas los 50 billones de pesos. Óigase bien. Solo en estas 590.000 personas, ningún otro gobierno había reparado a las víctimas. En este gobierno, 590.000 personas han utilizado recursos superiores al billón de pesos para ser reparados. Ahora bien, durante las próximas décadas se podría hablar de 50 billones de pesos que se necesitan para reparar a las víctimas. En los registros de la unidad de víctimas se señala que hay 12 crímenes prevalentes en las denuncias, es decir, las denuncias que más se han dado en el tema de víctimas son 12 crímenes, que es el desplazamiento forzado como en primer grado, el
segundo tema está el homicidio, mutilaciones por minas, está el secuestro, está la tortura, está el reclutamiento de menores, el despojo de tierras, la agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y el robo de bienes. Son los 12 crímenes que se han cometido durante todo este proceso del tema de la violencia en nuestro país y entonces de una u otra forma estos 8 millones de compatriotas pues han denunciado esta clase de crímenes. Primero, desplazamiento forzado, homicidio o mutilaciones por minas, secuestro o tortura, también reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, así como desaparición forzada y el robo de bienes. Son los crímenes más marcados, digámoslo así, en el tema de la afectación que se ha generado a las 8 millones de víctimas. Ahora bien, de los 8 millones de víctimas, más de 6 millones son desplazados por delito. El segundo grupo de víctimas reclama reparación que corresponde a homicidios. Fueron víctimas directas 265.000 personas, víctimas directas del tema del conflicto. Ahora, se cuentan 704.000 indirectas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Pues las viudas, los huérfanos y el núcleo familiar más cercano a la víctima directa del conflicto armado. Entonces aquí nos encontramos con que diariamente una familia de 11 personas, pues pueden ser todos o quizás más víctimas indirectas del conflicto porque de pronto le quitaron la vida a su señor padre, que era el que sostenía a toda la familia, pues todos ellos sin duda alguna pasan a ser víctimas del conflicto y por lo tanto tienen que ser indemnizados. Entonces uno no comprende por qué equivocadamente cuando el tema de la reforma tributaria, que si a todos nos afecta, no ha habido un solo colombiano que no haya sido afectado por el tema de la reforma tributaria. Entonces fácilmente se le ocurre a mucha gente ir a decir, pero el tema de la reforma tributaria entonces va a ser para mantener a los subversivos. ¿Y cómo se les ocurre que en Colombia nosotros los pobres, nosotros los de clase media, nosotros los de clase alta, tengamos que ir a sostener a los subversivos que se desmovilizaron? No, señor, un momentico. Ese dinero que se está recaudando, pues parte de ello es sin duda alguna también para el proceso de paz. ¿O usted qué prefiere? ¿Estar pagando un impuesto a la guerra? Entonces aquí está la balanza. Para usted, ¿qué es más justo? ¿Tener que pagar un impuesto a la guerra para combatir esos grupos alzados en armas? ¿O tener que pagar impuesto para que esos grupos puedan tener oportunidades y puedan reinsertarse a la vida civil? Y aparte de eso, no todo el dinero es para esos grupos subversivos. Gran parte de ese dinero es para la reparación de las víctimas. Entonces, si usted va y compra un producto en una tienda y tiene el IVA y dentro de todos esos impuestos está el impuesto que se va a destinar para reparar a esas personas, pues usted ya sabe que le está aportando $1, $2 o 50 centavos, etcétera, etcétera. Le está aportando ese dinero también a la reparación de las víctimas y dentro de esas víctimas puede estar un familiar de nosotros, puede estar un vecino, puede estar un amigo. Entonces es un tema que sin duda alguna genera genera en el país una gran división, pero es lamentable cuando quienes están en el Congreso colombiano promueven temas cuando no se sientan a analizar, con todo respeto, no se sientan a analizar. Bueno, sí, está bien, que yo no estoy de acuerdo con los diálogos de paz, bueno, no esté de acuerdo, presente los argumentos y diga por qué no está de acuerdo, y eso es respetable. Pero cuando se habla del tema del dinero que se va a pedir a cada colombiano para el tema de reparación de las víctimas, ¿por qué no hacen un pronunciamiento sobre el tema? Porque solo es a buscar lo negativo y a echarle, digamos, como esa agua sucia a un proceso que se viene dando, que bien o mal le ha generado al país mayor credibilidad entre la comunidad internacional. Entonces no queda, digamos, bien parado un país en el cual no se debaten los temas verdaderamente de cara al país y se le cuenta la verdad al país. Si bien es cierto, pues a uno como colombiano
pues no le va a gustar que le metan la mano al bolsillo. Pero ¿qué hacemos en un país en el cual hay una desigualdad social terrible y en el cual quienes tienen mayores ingresos pues deben dar mayores aportes, y los ciudadanos con menores ingresos pues también dan unos menores aportes? Entonces es proporcional. Entonces hay que tener en cuenta que también parte de ese dinero que se está recaudando con todos los impuestos, que a nadie nos gusta pagar impuestos, pero que aquí en cualquier lugar del mundo hay que hacerlo, excepto en países donde tienen una riqueza increíble, donde la gente no paga impuestos, que estamos hablando, por ejemplo, de Kuwait o algunos otros países del Medio Oriente. Entonces, volviendo al tema, es donde quienes promueven comentarios y todo eso, pues lo deben hacer de una manera responsable y coherente y contarle la verdad al país, porque a veces nosotros nos quedamos con verdades a medias. Entonces el tema jurídico, el tema de la ley como tal de reparación de víctimas, pues es muy claro, es garantista para las víctimas del conflicto. El tema pues es garantista también, debe ser garantista para quienes en causas equivocadas le hicieron daño al país, pero se van a volver a la vida civil. Algunas de esas personas tendrán que ser castigadas como lo manda la ley. Otras personas, como ha ocurrido en otros procesos de paz fuera de Colombia, pues perdón y olvido. En Colombia no se dio en este proceso de paz el tema de perdón y olvido, sino por el contrario se está sancionando, se va a empezar a regular a quienes entren a participar ya en el tema de que se vuelvan a la vida civil y todo ello. Pero el tema de hoy, que está relacionado con las víctimas, pues si bien es cierto, las víctimas que se han reparado, pues es un número no tan grande como se quisiera, pero ahí ya se ha empezado a hacer una reparación de víctimas. Ya se habla que se requeriría por lo menos una gran cantidad de billones de pesos. Ya les tenemos la cifra en billones de pesos, 50 billones de pesos para reparar a las víctimas. Entonces no es fácil. Entonces cuando se vaya a abordar el tema, ejemplo, del alto de los precios en Colombia, también hay que entrar a contarle de cara al país, decirle, bueno, ese dinero que usted está aportando también es para reparar a las víctimas que durante 50 años sufrieron la violencia en Colombia y son compatriotas que merecen una vida digna, y para que tengan esa vida digna, pues todos debemos aportar de una u otra manera. Quienes tengan mayores ingresos, hacer mayores aportes, y quienes tengan menores ingresos, hacer menores aportes, para garantizarle a un compatriota nuestro, que puede ser un familiar, que puede ser un amigo, el que pueda tener una vida víctima, una vida digna, y que se le pueda reparar esa afectación que se dio. Y por supuesto también parte de ese dinero será destinado a quienes estuvieron en estos grupos al margen de la ley, porque también hay que darles oportunidades de acuerdo a la ley y los parámetros que se han establecido. El tiempo se nos agota, esperamos pues haberles brindado la información para claridad de los oyentes en cuanto al tema de las víctimas en el día de hoy, teniendo en cuenta la reciente celebración del Día de las Víctimas el pasado 1 de abril, pues quisimos traer a colación el tema tanto de las víctimas de la violencia, el por qué se generaron, y por supuesto el tema de reparación. Y en el tema de reparación de víctimas, pues entramos a jugar un papel muy importante todos los colombianos, porque sin duda alguna todos de una o de otra forma queremos que se tenga un país en paz, un país sin tantas víctimas por hechos violentos, lo cual ha enlutado a un número de familias incontables en este país. Entonces ahí está nuestra reflexión para hoy. Alfredo Chocontá y Orlando Vargas Ariza les acompañamos hoy en Barra Libre, el espacio institucional de la Universidad Libre Seccional Socorro. Gracias por su amable atención. Buen día.